Bueno, miramos entonces hoy nuestro último capítulo en este microcomponente de mediación, que es la mediación y otros mecanismos de solución de conflictos. ¿Qué podemos decir como diferencia que existe entre la mediación y la vía judicial? La más destacada es que mientras la mediación favorece y mejora la comunicación de las partes en conflicto, a través y propiciando el diálogo y la consecución de acuerdos satisfactorios para todos, en vía judicial, al suponer la sentencia en la mayoría de las ocasiones que una de las partes gana y otra pierde, fomenta no solo hostilidad, sino insatisfacción en una de las partes y un mayor grado de incumplimiento de las soluciones impuestas. Situación que hemos visto reflejada a lo largo de toda la aplicación, a lo largo de toda la administración de justicia en Colombia, en el cual obviamente con una sentencia siempre tendremos un ganador y un perdedor, y desde la óptica del perdedor pues es que se habla de una insatisfacción que por ejemplo en países como Colombia la solución que se transmite o se pretende transmitir a través de una sentencia degrada en un incumplimiento, de alguna manera escalando el conflicto. Porque miren que cuando se produce una sentencia y no se cumple, ¿qué sucede? Pues que la parte o las partes o entre las partes vamos a tener y a mantener y en muchas ocasiones escalar el conflicto, porque para su cumplimiento toca entonces desplegar, digámoslo así, otra actuación judicial, por no llamar un proceso, y a veces inclusive más complicado que el mismo proceso, solo para obtener el cumplimiento. A diferencia de la mediación, que las partes buscan de mutuo acuerdo. Y miren que ya no es esa postura que tradicionalmente, inclusive escuchábamos de muchos de nuestros abogados, que haga lo que se le dé la gana, que haga lo que usted quiera, que nos vemos es en los estrados judiciales, porque yo conozco como abogado que soy el tema jurídico, entonces yo me defiendo es en los estrados judiciales. No, la mediación no. Un diálogo, mutuo acuerdo entre las partes, buscando una solución que sea benéfica para todos, o por lo menos no tan perjudicial para quien pueda considerar que sale derrotado. El proceso judicial, saben ustedes, es el juez el que impone lo que entiende más adecuado desde su criterio jurídico en la aplicación de todas las fuentes, adoptando además todo el protagonismo del proceso. Claro, aquí esa es quizás la parte más importante. En, el, en vía judicial, y más como quedó concebido hoy, el heterocomponedor, que es el juez o quien haga sus veces, quiere todo el protagonismo. Él es el que maneja la situación. En muchas ocasiones y por la rigidez del procedimiento sin poder tener en cuenta las circunstancias de las partes en conflicto. Mientras que en la mediación, ¿quién tiene la preponderancia? ¿Quién tiene el protagonismo? Las partes, nunca el heterocomponedor. En vía judicial, además, esa rigidez no permite que las partes amplíen las cuestiones a debatir una vez presentada la demanda y su contestación. Y estamos hablando del principio de la congruencia, el cual nos dice el juez se tiene que atar al actuar de las partes. Frente sí a la flexibilidad del proceso de mediación en que, como ya lo hemos visto, durante todo el proceso las partes pueden modificar, añadir o variar las cuestiones a debate para alcanzar la solución, lo que nosotros llamamos las peticiones o las pretensiones o las excepciones, y por ende de los acuerdos adecuados. Entonces es una flexibilidad amplísima porque no opera el principio de la congruencia. Por eso es que las partes pueden modificar, añadir o variar como bien tenga, siempre que sea de común acuerdo. Entre la mediación y la conciliación, pues la principal diferencia estriba en el papel del tercero que interviene en el heterocomponedor, ¿no? Ya que así como en la mediación el profesional no propone ninguna solución, que lo tienen que proponer en las partes, él solo facilita en la mediación la comunicación y propicia que sean las partes quienes la propongan. Esa es la razón de ser de la mediación. En cambio, en la conciliación, el operador, el heterocomponedor, tiene esa capacidad para hacer las propuestas que pueden favorecer el acuerdo entre las partes. Es fácil entenderla teniendo en cuenta que nos referimos a la conciliación como sistema de resolución de conflicto extrajudicial, ya que también, como es sabido, pues existe la conciliación judicial, ¿sí? En el ámbito pues, de esa figura
en Colombia se propicia y en la mayoría de países del mundo la posibilidad de conciliar extra proceso o al interior del proceso en cualquiera de sus etapas, siendo el asunto conciliable. Entre la mediación y el arbitraje, también esa diferencia tiene que ver con el tipo de proceso y su heterocomponedor. En el arbitraje, frente a la flexibilidad de la mediación, es al igual que la vía judicial. ¿Por qué? Porque en el proceso arbitral también es rígido en el sentido que se tiene que circunscribir el tribunal de arbitramiento a lo que es objeto del conflicto. Entonces se constituye o se trastorna en rígido y formal, controlado siempre por el heterocomponedor. En este caso el árbitro y no por las partes, que les impone una solución basada en criterios objetivos de derecho o equidad, depende cómo pacten el arbitraje, aunque con la ventaja de que su duración es media y no larga como en la vía judicial. Pero vean que, pues ante estas figuras, pues el arbitraje tiene el mismo contexto de la vía judicial, solo como aquí aducen, y es a lo que le apunta el Código General del Proceso, que es de duración más corta. Y eso es lo que se pretende con el Código General del Proceso, para que esa diferencia marcada entre arbitraje y judicial, pues no se dé, que es, o podría ser, el tiempo. Pero indiscutiblemente tiene el mismo andamiaje. El árbitro en el fondo reemplaza y siempre reemplaza, todo árbitro en Colombia reemplaza a un juez. Las partes carecen también en el arbitraje del protagonismo que sí le da el proceso de mediación para solucionar su controversia. Claro, ya lo hemos dicho, porque el protagonismo lo tiene el heterocomponedor o el tribunal de arbitramiento. Y así encontrar por ellas mismas soluciones y acuerdos más apropiados, ya que de nuevo es un tercero el que con arreglo a derecho o a equidad decide cómo resolver el conflicto, situación igual en vía judicial. ¿Qué modelos de mediación tenemos? Y con esto entonces llegamos al fin de lo que es todo el andamiaje de la asignatura o microcomponente de mediación. Modelos de mediación hay muchos, porque las personas en las distintas partes del mundo se han dado a distintos modelos, a diseñar, a procurar, a combinar unos modelos. Vamos a ver los dos genéricos que en el mundo son los tradicionales. Uno, el modelo tradicional o lineal de Harvard, nacido allá en Estados Unidos y diseñado, dispuesto ese modelo desde Harvard. Se centra en el acuerdo, más cercano a la negociación y muy utilizado en el campo empresarial, claro, comercial. Lo primero que debe hacer el mediador en este modelo tradicional es separar las personas del problema y mirarlas independientemente, con el fin de que ellas no se sientan atacadas por el otro y se facilite el entendimiento en forma directa y empática. En segundo término, en este mismo modelo de Harvard, debe concentrarse en los intereses de las partes y no en las posiciones, pues los intereses son generalmente conciliables, mientras que las posiciones suelen ser inamovibles y crean diferencias profundas. Claro, cuando usted fija una posición, esa posición, si usted está convencido de ella, es muy difícil que usted vaya a aceptar algún movimiento o alguna transformación sobre ella. Mientras si vamos a mirar, como lo hace este modelo, los intereses, pues allí abre esos espacios para que puedan llegar a acuerdos. Después de eso, el paso siguiente consiste en presentar alternativas y posibilidades que eliminen la imposición. Finalmente, basar el resultado en criterios objetivos y justos. Lo prioritario es el énfasis que se pone en el acuerdo sobre los intereses. ¿Qué crítica ha recibido generalizada este modelo de Harvard? Que si bien se centra en los intereses de las partes y no en las posiciones, para lograr el acuerdo ha sido criticado por no tener en cuenta las pautas interaccionales que acercan a los conciliantes con el subsiguiente beneficio de lograr un convenio más duradero en razón del fortalecimiento del vínculo provocado por el cambio de las relaciones, como si es tenido en cuenta por los demás modelos. Y esta entonces se establecería en esa crítica a este modelo. Y el otro modelo, que sería, mirábamos los dos más importantes, es el modelo transformativo de Bush y Folger, con énfasis en las relaciones, muy en el contexto de la terapia psicológica. Entonces aquí el enfoque transformador elimina los problemas de los arreglos ilusorios y de los arreglos impuestos, es decir, de aquellos que no satisfacen a nadie o de aquellos que solo satisfacen a una sola de las partes,
en virtud de que ambas se habilitan para decidir por sí mismas. Entonces, digámoslo, si ustedes quieren darle esa óptica realista, objetivo, por eso deja de lado todo lo ilusorio o lo impuesto, para que las partes por sí mismas entonces establezcan arreglos que sean susceptibles de cumplirse y con los cuales ellos estén, ellos me refiero a las partes, de acuerdo. Entonces, en consecuencia, el enfoque no hace énfasis en el arreglo, ya que este conduce a los mediadores a adoptar una actitud excesivamente directiva. El propósito, entonces, ¿cuál es? Es concentrar los esfuerzos en la revalorización, en el reconocimiento y la transformación moral, el aspecto psicológico de las personas involucradas en el conflicto. Digamos que más orientado a temas ya no comerciales, ¿no? Sino de temas civiles, sobre todo temas de familia, ejemplo laborales, en fin, en este sentido. ¿Cuál es la crítica? Que aunque se opone al tradicional ya visto, al de Harvard, este modelo carece, según lo aprecian la mayoría de las personas, del énfasis en el acuerdo, para ponerlo en el aspecto relacional al cual se le da tanta importancia, que modificar la relación entre las partes constituye su meta fundamental. No importa si se produce o no el acuerdo. No obstante, vale la pena señalar que el efecto de mejoramiento en las relaciones conduce finalmente al convenio, así no sea la meta propuesta. Entonces, ese mejoramiento de las relaciones es donde tiene mayor acogida para temas civiles, agrarios, civiles, agrarios, de familia sobre todo, porque busca propiciar un mejoramiento de esas relaciones. De esta manera, entonces, dejamos concluido este capítulo sexto y así, por ende, nuestro esquema de todo el microcomponente curricular de lo que se llama la mediación o entendemos por mediación como mecanismo alternativo de la solución de conflictos. Muchas gracias.